espectadores, de nuevo con todos ustedes y con Manuel Flores para seguir destripando en cierta manera su libro sobre la crisis financiera y demás. Pero antes de empezar el programa, yo quería hacer un llamamiento y empezar el programa tal como terminamos la semana pasada, haciendo un llamamiento a Huelva y a las empresas que puedan en Huelva o administraciones o como quieran que sea, para que a la madre de los dos niños de Huelva, Rudy y José, que tan mala suerte han tenido y desgraciadamente han desaparecido, le puedan ofrecer un trabajo, puesto que termina su contrato en estos días y necesita, no digo yo ya para vivir en el aspecto material y económico, sino para vivir internamente. Necesita algo que de alguna manera en ciertos momentos las traiga del problema de sus hijos, porque no terminará tirándose por un balcón seguramente. Manolo, tú eres amigo de ella. Así es. Di tú. Sí, realmente en un momento tan difícil, tan doloroso y con los riesgos que comporta una situación tan tremenda como la que atraviesa Ruth, lo normal es que hagamos en la sociedad todo lo posible porque tiene un carácter excepcional. Se trata de que en unos momentos de dolor tan fuerte pues pueda tener algo que hacer y no se esté torturando de la manera que puede torturarse cuando una persona pues no tiene nada que hacer. Yo cuando pasé lo de mi hijo, todos los médicos, todos los psicólogos y tal, que eran amigos, me dijeron, ahora trabajar, trabajar y trabajar, que la mente la tengas ocupada. Y por eso es la insistencia y digamos la petición que se le hace a toda la ciudad y toda la provincia para que de alguna manera podamos buscar entre todos una ocupación en unos momentos tan difíciles para ella. Evidentemente todos necesitamos el dinero para vivir, pero no se trata de eso. Por eso tiene ese carácter excepcional. Muchísima gente va al paro y todos deseamos que puedan encontrar un trabajo. Pero esto no es una situación laboral, es una situación anímica, un drama anímico que evidentemente lo que procuramos entre todos los que la apreciamos y la queremos, pues es que tenga una ocupación. Muchas gracias por, digamos, nos permitan. Es un deber de ciudadanía y de solidaridad con las personas que pasan malos momentos. Bien, pues una vez dicho esto, volvemos al tema que nos ocupa. Bueno, el otro día nos quedamos en el tema de la crisis inmobiliaria y hoy vamos a reanudarlo por ahí. Es decir, la crisis inmobiliaria que empieza prácticamente en el 2007. Desde el 2005 al 2007 empezamos allí, pero no somos conscientes de ella hasta que en el 2007, por todo el tema de las subprime y demás, ya las hipotecas no se pueden convertir en cédulas hipotecarias, como tú explicabas el otro día, y entonces empieza a no haber dinero. ¿Es así? Así es. Cuéntanoslo. Bien. Desde el momento en el que, digamos, se rompe el mercado internacional, porque, digamos, Lehman Brothers, la quiebra de Lehman Brothers origina que en los Estados Unidos se produce un colapso, pues ya no se pueden vender las cédulas hipotecarias, que es donde terminamos el otro día, con lo cual las entidades españolas se encuentran que tienen unas promociones en curso y no tienen fondos suficientes para atender esas promociones. Entonces cierran el crédito. Cerrar el crédito, ¿qué sucede? Pues que efectivamente muchas promociones que están en curso tienen que dejar las obras, con lo cual viene el paro de una forma brutal a partir del año 2008. Es decir, aproximadamente en un año pues crece el paro casi en 2 millones de personas y empieza ya a originarse esta gran bolsa que va a ser tan problemática ya, por una parte. Por otra parte, empieza ya, claro, a caer los ingresos del Estado y empieza ya a decir la deuda pública, aquí estoy yo. Y empieza a aparecer ese nuevo concepto que antes no conocíamos nadie se acordaba de ninguna prima. Y aparece una prima nueva que se llama, digamos, la prima riesgo. ¿Y eso qué significa la prima riesgo? La prima riesgo no es otra cosa que la deuda que tiene España empieza a peligrar. Ya los acreedores empiezan a tener temor con esa deuda. ¿Y por qué empiezan a tener temor? Pues porque España se encuentra a partir del 2008 en una nueva situación. Es que en las arcas del Estado ya empiezan a caer los ingresos, mientras que los gastos
siguen siendo los mismos e incluso crecientes. Entonces se abre una gran brecha que nos obliga al principio a ir todos los meses a nuevas emisiones de deuda. Y a nosotros nos lo venden como que se colocan con mucho éxito, en vez de reconocer nuestro gran fracaso. Que necesitamos Es decir, dinero. Los medios nos comunican el éxito que se ha tenido porque se ha colocado la deuda. Y eso que al principio se empezó haciendo por meses, ya después se fue a semanas. Y si observáis, ya se está haciendo 2 veces en semana. Es decir, que necesitamos dinero, pero necesitamos dinero no porque estamos haciendo pantanos, no porque estamos construyendo fábricas, no porque estamos haciendo un plan de carretera o ferrocarriles, sino necesitamos muchísimo dinero para sostener la situación que tenemos, el crecimiento del paro, que ya no nos hablan ya de 5 millones ni de 6, ya se está empezando a hablar de 6.600.000. Ya nos están diciendo que el paro se va a alargar hasta el 2017. Porque, evidentemente, para evitar paro tiene que crecer la producción. Es como si viviéramos en un pueblecito, ¿no? Pues tenemos que producir más en este pueblecito para que la gente pueda trabajar. Y no se está haciendo nada en el tema de producción. Quiere decir que si nosotros vamos a tener cada vez más paro, pues quiere decir que la deuda pública cada vez va a ser mayor. Y hoy ya se ha empezado... Ahora mismo está la deuda en el 90% del Producto Interior Bruto. Correcto. Pero ya hoy están empezando a decir que la prima de riesgo, que está en 400 y pico, si el Fondo Monetario Internacional dice que puede llegar a 750, con lo cual una situación caótica, ¿no? Yo tanto no creo que llegue, por lo que hablábamos antes del Banco Central yo no Europeo. Pero vamos, que me refiero yo que si el Banco Central Europeo ha dicho que estaba dispuesto a comprar la deuda de Francia de Francia, de Italia y de España, eso amortiguará un poco, el miedo de los posibles compradores de la deuda, y se podrá mantener alrededor de los 450 aproximadamente, 430, 460 por ahí, ¿no? Hombre, lo que pasa es que cuando una familia va bien, cuando el nivel de vida crece, cuando el dinero circula, a todos nos da mucha alegría porque se produce el bienestar para todo el mundo, y eso es lo que todo el mundo queremos. Cuando va mal... Cuando va mal, y cuando tú empiezas a levantar la mano diciendo, señores, que este no es el camino, señores, que este no es el camino, pues entonces sucede que evidentemente la situación no es nada grata, es muy difícil y es muy impopular. Pero el verdadero éxito para España sería tomar las medidas, no por fascículo como lo estamos haciendo desde hace ya casi 3 años, sino que haya un pacto de Estado y logre tomar una serie de medidas de una sola vez, por muy duro que sea. Y que todos sepan en qué situación estamos. Exactamente. Que la bola de nieve deje de seguir rodando, sino que paremos la bola de nieve y en ese momento sabremos la deuda que tenemos. Mientras la bola de nieve está circulando, la deuda cada vez es mayor. Y entonces, cuando la deuda cada vez es mayor, tiene 2 problemas. La cuantía de la propia deuda a los intereses. Y los intereses. Entonces ya tenemos las luces rojas puestas porque los presupuestos del sector público, sean ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas o el Estado, ya se comen entre la partida de los intereses de la deuda más los gastos propios del aparato, se comen todo en absoluto. Por lo tanto, quiere decir que el país no puede progresar comparado con cualquier otro país que esté en sus tecnologías, en la investigación, en acometer obras de infraestructura, pues se están despegando de nosotros. No, porque en el 2007, cuando se produce ya, la crisis total, ayuntamientos, comunidades, diputaciones, estados incluso, se financiaban a través de la vivienda. Claro. Apostamos por un modelo. Y eso desaparece. Eso ha desaparecido. Y no hemos sido capaces de crear otro modelo. Claro, el IVA que se recaudaba por la venta de vivienda, eso se ha paralizado por completo. El impuesto de transmisiones, cuando se vendía una segunda vivienda, es exactamente igual. Es decir, tú te vas a la oficina de la Junta de Andalucía y verás que está vacía.
Y cuando hablamos de cualquier tipo de recaudación, como por ejemplo en los ayuntamientos, las licencias de obra, pues quedan, es decir, paradas por completo. Es decir, ahora mismo todo urbanismo pues está prácticamente, me imagino, que nada más para las licencias de 4 reformas y alguna casa que se pueda hacer, pero que no es significativa. Es decir, que los colegios de arquitectos y los colegios de aparejadores han ido, digamos, a su reestructuración y en muchos casos pues ahora hay que ir a los cierres. De hecho, el colegio de aparejadores tiene puesto un cartel que alquila oficinas. Evidentemente, con el gran mérito que han tenido, que son restaurar y recuperar un edificio. En ese momento le viene la crisis y ese esfuerzo que realiza el colegio, que es encomiable y que es digno de alabar, pues ha tenido que, digamos, soportar esta situación que estamos atravesando todos, ¿no? Bueno, a mí, tú has citado a Lehman Brothers y la quiebra, pero prácticamente 24 horas antes las agencias estas de calificación y demás le habían dado una AAA. Esas agencias, que ahora no se refieren a nadie, ya hace tiempo que han dejado de circular por aquí, ¿por qué las creíamos? Yo creo que eran absolutamente interesadas en los problemas. No eran agencias, digamos, neutrales o imparciales, tenían intereses privativos, ¿eh? Evidentemente, es decir, si analizas las agencias, hay las 3 grandes agencias norteamericanas que facturan unos 5.600 millones de dólares y detrás de ellas pues está, por ejemplo, Rockefeller. Claro. Está el de Microsoft, ¿cómo se llama este hombre? Entonces, bueno, pues el Bill Gates, el Rockefeller y tal disponen de unas informaciones privilegiadas y disponen además de unos conductos en virtud del cual van llevando, digamos, a su juego de intereses pues esta situación. Es decir, no quepa la menor duda que en las grandes recesiones hay muchísima gente que gana mucho. Bueno, en 2008 tenemos 1 millón de viviendas que están absolutamente sin posibilidad de venderlas. La solución, y bueno, yo calculo que la mayoría de estas viviendas que están sin vender están en manos de los bancos, ¿no? Porque los promotores, y además como los bancos no pudieron recuperar dinero que habían puesto en manos de promotores y constructores, el problema es vender estas viviendas. Bueno, tenemos que hablar que hay viviendas, hay obras sin terminar, medio construidas, y después hay la vivienda terminada y la vivienda de segunda mano, que por las circunstancias de la familia pues se ven obligados a tener que enajenar la vivienda, ¿no? Bien porque quedan en el paro, bien porque suceden separaciones matrimoniales, etcétera, 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 ¿no? Entonces, el cúmulo de todas quizás no esté cuantificado ni se publica, pero no sería ninguna barbaridad si dijéramos que son 2 millones de viviendas, ¿no? Yo, al referirme a 1 millón me refería a las nuevas terminadas y que no se habían ocupado. Bien. Sin género de duda, ahí intervienen muchos factores, muchísimos. Ha habido un mundo especulativo que entraba en la vivienda porque dabas una entrada y antes de que se terminara la obra, si tú habías entregado 3.000 euros, la podías ganar 30.000 euros o 40.000 euros, porque la espuma esa originó una revolución en los precios al alza, que evidentemente dabas una entrada pequeña y le sacaba un rendimiento al dinero bestial. Es decir, había el especulador metido en el sector. Ese ha saltado y de alguna manera las personas que habían dado tal han perdido la entrada o han solicitado la devolución. El caso es que no han seguido por adelante y no han escriturado o tienen un conflicto con el promotor. El problema es de esas viviendas que están financiadas prácticamente por los bancos. Son muy pocas las promotoras que participan, que también las hay, pero son pocas. La mayoría está financiada por la banca. Y de ahí viene la constitución esta del famoso banco malo, que no es otra cosa que una agencia de la propiedad inmobiliaria. Todo el mundo está muy optimista de que esa vivienda se vendería cuando en el año 2008, a razón de 300.000 viviendas al año, da igual, que eso se quitaban 2 o 3 años. Eso no ha sucedido, ni mucho menos. Estos siguen. Y además, el banco malo ahora se pronostica que es de un plazo de 15 años y también hay mucho optimismo que en 15 años se resuelve. ¿Dónde está el problema? Pues el problema no es otro que muchas criaturas se están yendo de España porque no hay puestos de trabajo en España. El inmigrante se está marchando a su país.
El otro tipo de inmigrante que estamos teniendo, o inmigrante que estamos teniendo, pues no tiene poder adquisitivo. Las familias que pueden, o que son muy pocas hoy, y las que no pueden, pues no pueden acceder a los precios de vivienda, ni incluso con una tercera reducción o cuarta reducción de los precios. Es decir, que aunque ya se escape la espuma, es decir, que un piso no se venda en el equivalente a 50 millones de pesetas, sino se venda en 18, que es lo que se tenía que haber vendido siempre, hoy ya no hay personas ni siquiera para poder sostener la hipoteca de esos 18 millones de pesetas, ni siquiera para su precio natural del piso, ¿no? Entonces, ante esa situación, pues la salida de ese stock tan grande, digamos, no es tan fácil. La salida de una crisis, decía Keynes, es decir, sobre el año 29, empieza a ver su luz verde, o los brotes verdes, como se ha dicho en España, cuando de verdad desaparece el stock en el que se ha empleado, digamos, la industria. Hablando de coches, de esto y de lo otro. Pues trasladándolo al sector de la vivienda es igual. Hasta que de verdad no se saquen esos stocks, la crisis será francamente dura. Mientras que no vendamos eso, no solucionamos la crisis. No. Entonces, si esas viviendas están en manos de los bancos, claro, los bancos lo que no quieren es bajar el precio, porque entonces ese balance le afecta. Pero tendría que ser, o creo yo que es la única solución, que las viviendas que están en manos de los bancos bajen el precio hasta el mínimo que sea posible, para poderlas poner en el mercado y que se compre. Pero claro, si se baja el precio de la vivienda, las que estén en construcción van a generar empleo, y van a generar empleo indirecto. Pues sería una manera quizás de empezar a buscarle salidas a muchas familias, ¿no? Hombre, claro. Y a retirar gente del paro. Está clarísimo. ¿Pero eso lo harían los bancos? No, hombre, es una operación. En mi modesta opinión es de que eso requiere este pacto de Estado donde se pongan las cifras de verdad encima de la mesa. No ocultemos más la realidad. Y eso es lo que de verdad hay que negociar con Europa. Si no seguimos diciendo la verdad, iremos por escalones, ¿no? Y entonces cada vez que subamos un escalón aparecerá una luz roja, cuando subamos otro escalón, otro peldaño, subirá otra luz roja y así sucesivamente. Me parece que lo sensato sería eso. La ocultación es la mayor barbaridad que podemos tener. Simplemente, ahora mismo hay unas ofertas de estas entidades bancarias, estas cajas que se comen la una a la otra y tal y lo otro. Y entonces lo que antes se vendía en 300.000 euros, pues te lo han puesto en 250 y después en 220 y después en 180. Si es que no hay público para comprar esos locales comerciales, es que no lo hay. Es que ese es el problema. Si es que no lo hay. Andas por la ciudad, ¿cuántos empresarios hacen falta para que abran los locales que están en régimen de alquiler, en venta, en traspaso, se liquida? Es peor, ahora vas por la ciudad y ves, se vende, se alquila, se traspasa. Entonces es un problema muy serio y entonces esto lo que hay que hacer es abordar la realidad y eso es lo que entiendo que hay que negociar con Europa, ¿no? Hay otro tema que tú tocas y que es interesante y que mucha gente no se da cuenta, es decir, aquí hace unos días se ha celebrado el Día de la Vida en contra del aborto y tenemos por otra parte los que están a favor del aborto. Aquí no vamos a hablar si moralmente o no es bueno o malo, no es esa la cuestión, sino que el aborto supone una disminución de la población española y esto lo llevamos sufriendo ya hace mucho tiempo, ya prácticamente la pirámide poblacional está invertida. Hay más personas mayores que jóvenes que pueden trabajar y que pueden cotizar. Y otro tema es el clima. Cómo estamos haciendo que bueno, la temperatura de última, que había subido la temperatura en Europa unos 2 y pico de grados, ¿no? Al año y tal igual. Todo esto que parece que no tiene nada que ver con la economía, yo creo que está ligado muy estrechamente. ¿De qué manera? Sí, vamos a ver. Como lo de la pirámide poblacional es más fácil de que se entienda. Lo que es más difícil entender es lo otro, los aumentos del CO2. ¿Los aumentos de qué? Del CO2. Ya. Bueno, respondiendo al tema, es decir, la humanidad tiene un problema de envejecimiento, y en España muy acusado, de tal manera que desde hace ya 23 o 24 años la tasa de natalidad pasó de la más alta que había en Europa a la más baja. Es decir, el número de niños que nacían en función a la población era el más importante de Europa. Hoy, desde los años 90, es la tasa más baja. Por lo tanto, quiere decir que
hasta los 23 años, lo que hay como unos 300.000 nacimientos al año, y eso produce, cuando se lleva una gráfica, que en vez de producirse una pirámide, que hay más niños por abajo y personas con mucha edad, muy poco, ahora los niños, en vez de que haya muchos, hay muy poco, y entonces llevamos 23 años y se produce casi como lo que es un árbol, el tronco de un árbol. Y arriba es donde está una pirámide que ya se convirtió como una especie de un rombo, ¿no? Bien, entonces quiere decir que nuestra población se está envejeciendo. Es decir, casi todas las personas de nuestra edad, pues en mi caso lo hemos tenido hasta que falleció mi madre, y en el caso de todos, pues vemos que nuestros mayores requieren una atención, que se produce también ese divorcio. La sociedad, por un lado, no está preparada para atender los mayores, porque ni las casas, ni las instalaciones, ni los trabajos, ni nada permiten la atención de los mayores, ni tampoco hay residencias o, digamos, campos de la tercera edad donde los mayores puedan vivir satisfactoriamente. Entonces estamos viendo por la calle cómo el mayor o una mujer mayor va atendida generalmente por un inmigrante, que además son muchos puestos de trabajo que perdemos los españoles, porque nadie queremos atender esta situación, cuando eso debería ser prioritario y sería un foco de empleo. Bueno, pues vemos con mayor y tal y tal otro. Y esta es la solución. Pero esa caída de la población afecta al número de colegios que hay en el país, afecta a las universidades, afecta a la misma construcción, etcétera, etcétera, etcétera. Así que la economía se está transformando porque la población se transforma. Hubo un momento en el que eso lo iban a resolver todos los inmigrantes. Y claro, los inmigrantes, lo que sería válido en tanto en cuanto pues van destinados a aquello que demanda la sociedad. Ahora, inmigrantes, es decir, cuando yo quise inmigrar porque tenía la edad para poder aprender inglés y tal y tal otro, yo me quise a Inglaterra, me quise a los Estados Unidos, lo que me dijeron era, si yo tenía un contrato de trabajo, pues estaba matriculado en la universidad. Y como en aquel entonces no teníamos medios, nada, pues mis ilusiones se fueron al traste, ¿no? Hoy, quizá con las becas, con esto, con los Erasmus y con tal, pues se puede salir con mucha más facilidad. En aquellos años no era posible. Entonces quiere decir que, evidentemente, esta es la realidad con que nos encontramos, y la realidad que nos encontramos no es otra que pasa porque los mayores pues requieren estas atenciones, y verdaderamente el país lo tenemos que ir reestructurando a esta realidad. ¿Y el CO2? ¿Las emisiones de CO2? El CO2. Evidentemente, Huelva es testigo de que se ha acumulado y concentrado gran parte de lo que es la industria del país. Podríamos decir que es el tubo de escape de Europa, quizá de una forma acusada, ¿no? Pero lo que se está viendo, que ya no es que los seres humanos digamos, oye, mira que hay esto, hay lo otro y tal, ¿no?, sino que ya es una realidad y se produce el calentamiento de la Tierra. Entonces, desde el punto de vista de los acuerdos a nivel del mundo, pues se está viendo que esto es una cosa que hay que acometer. Evidentemente, el hecho de que a un país subdesarrollado o del tercer mundo le demos unas dotaciones y nosotros podamos seguir contaminando, bueno, ante la ley, bueno, pues se cumplen estas condiciones, pero estamos lanzando el CO2. Sí, bueno, porque la cuestión es que compramos las emisiones que no hace, por ejemplo, que te digo yo, a Sudán. Claro. Le compramos a Sudán y lo podemos emitir nosotros. Y lo podemos emitir nosotros. Pero lo que no queda la duda es que lo estamos emitiendo. Pero sí, claro, evidentemente es estamos emitiendo. Entonces, claro, estas emisiones de contaminación, unido también con los altos riesgos, y hablo porque, claro, si tú concentras tanques de gas, tanques masivos de petróleo, y después unido a los riesgos de los propios industrias, pues nada más que tires una peladilla, aquí por el efecto simpatía ese famoso que estudiábamos cuando fuimos a la mili, pues se puede producir, digamos, una hecatombe. Entonces, todo esto, bueno, hace de que los seres humanos que vivimos en ciudades, como nos pasa a nosotros, pues tengamos un alto riesgo en enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué se está haciendo? Bueno, pues por ejemplo, el coche eléctrico es una posibilidad, y es inexplicable cómo los países, en el caso de España, no luchemos por la energía solar, no luchemos por el coche eléctrico o de hidrógeno, no luchemos, pero como una investigación de carácter prioritario. Y pienso
que el gran drama que estamos teniendo para la implantación está en que no hay la infraestructura. Y tú dices, pero mire usted, si un simple enchufe, esto no es una cosa de... Costó mucho más montar la infraestructura para la gasolinera que lo ahora para la carga de las baterías de los coches eléctricos, ¿no? A mí me llamó la atención cuando estuve en Israel hace más de 35 años que una placa de energía solar estaba hasta la última casita que pudiera haber en el desierto. Pero Israel es distinto. Eso es. Israel aquí, es completamente tenemos, distinto. es decir, una luminosidad especial, pues bueno, no se impone el tema de energía solar. Y eso es lo que nos puede ir quitando CO2, ¿no? CO2 y la factura energética. Y la factura energética, evidentemente. Porque la importación de petróleo aquí es importante. Evidentemente. Es como, por ejemplo, vas a Holanda y casi todo el mundo pasea en bicicleta, pero masivamente, ¿no? Pero desde hace ya 50 años. Y tú dices... ¿y hay cómo una aquí... estampa famosa de López Rodó en Suecia, en bicicleta, creo que es mi ¿Y cómo aquí adaptamos tal, no sé qué, no sé cuánto, y no tenemos unos carriles para poder ir en bicicleta? Es algo inexplicable, ¿no? No tiene sentido. Pero lo que está claro es que el modelo ha fracasado. Totalmente. Y hay que buscar otro modelo. Está clarísimo. ¿Cómo lo buscamos? No, yo entiendo que es mucho más sencillo. Es decir, las poblaciones las tenemos que preparar para que se pueda circular en bicicleta y evitamos mucho consumo, evidentemente. Es decir, es inexplicable, con la riqueza que genera, que no estemos conexionados con Sevilla por tren de una forma lógica. Es decir, que una plataforma como tiene Toledo con Madrid o como tiene Gerona con Barcelona, bueno, pues aquí no tengamos absolutamente nada, y entonces el tramo desde Sevilla a Huelva tardemos más del doble o 2 veces y media de lo que debe ser racional, cuando lo que hay que arreglar es las vías. Y además lo que es sangrante es que encima nos tomen el pelo con 5 puentes a Bundambría, con una estación de 30 plantas. Por favor, arréglense las vías. Si eso es la generación de riqueza. El problema es simplemente hacer las vías y no va la excusa de que aquí nos han expropiado una vivienda. No, usted empieza usted por Sevilla y mientras tanto pero sí que además es que es ridículo que los dos partidos se estén tirando, ¿no? Únanse los dos y soliciten las vías de una vez. Es decir, a mí es que me resulta auténticamente insoportable que los partidos se estén tirando chinita el unos a los otros. Tan incapaces son de que tengamos un edificio en la Gran Vía hace 30 años cerrado, que el Banco de España esté cerrado, que no tengamos capacidad de arreglar las vías de Huelva a Sevilla y se estén tirando chinitos unos al otro. Tanto subnormal hay por medio. Sí. Perdón por la expresión, pero es que ya es irritante. Los hay. Una otra cuestión que aquí en España no utilizamos y que, sin embargo, en otros países, por ejemplo Estados Unidos, se utiliza mucho el transporte por ferrocarril de mercancías y demás. Claro. Eso abarataría muchísimo el coste de las mercancías, incluso mejoraría la circulación por carretera porque tendríamos todos los camiones estos prácticamente fuera. Sí, evidentemente, llevas toda la razón del mundo. En el mismo cine se lleva siempre, cuando se despide y tal, se monta en un autobús. Las personas van en autobús y los trenes están destinados para las cargas. Aquí, por el contrario, nuestra red de ferrocarriles quizá no fue... Es decir, en el año 1845 los hermanos de Escácer son los que crean el diseño de las líneas tal, y además que los ferrocarriles se hicieran a través de concesiones, y padecemos esa situación. Entonces, la modernización de la línea de ferrocarriles se han hecho con trenes de alta velocidad. En una de las crisis españolas, con Isabel II, me parece, se vendió la red de ferrocarriles porque necesitaba el dinero español. Sí, eso es. Es decir, que en 1845, cuando se hace esto, y el gran crisis en 1866, llamada del ferrocarril, era como consecuencia que no se le podía dar las subvenciones a los que habían solicitado las líneas, y eso originó la ruina de muchas empresas de ferrocarril, ¿no? Pero lo que de alguna manera estamos ahora mismo en la situación es de que una vez que ya se ha metido la alta velocidad, pues ya es una realidad, ¿no? Entonces, la lucha que tenemos en Huelva es de que tenemos que salir de este aislamiento. Sí, pero eso es como todo, Manolo. Aquí en Huelva queremos que vivimos en una burbuja y que no nos afecta nada a lo que es nuestro alrededor. Y yo creo que ese es un gravísimo error que tenemos los onubenses desde tiempo inmemorial, ¿eh? Sí, pero vamos a ver. La cultura del triángulo, le llamo yo,
triángulo de los onubenses, es decir, que todos lo asumimos, y no tengo nada contra ella, es que la mitad del tiempo se está pensando en una romería y cuando se termina la romería en una playa, ¿no? Y entonces volvemos otra vez a nuestra Huelva o al pueblo de la provincia que se trate, ¿no? Pero te da una sensación cuando tú vienes por la carretera de La Plata, que vienes por Salamanca, Extremadura, tal y cual, y entonces te conduce a Sevilla, ¿no? Y entonces en Santa Olalla entras en lo que llamémosle el tercer mundo, ¿no? Si tú coges la carretera y tal, y tú dices, bueno, ¿y aquí qué ha pasado? Aquí somos los hermanos pobres. Pues esta es la sensación. Y entonces, evidentemente, señores, que tenemos 120 kilómetros de playa. Mira, como una provincia de lujo. Hace unos días escuchaba yo en la radio que hay una nueva línea de ferrocarril Huelva-Madrid, que es por la Sierra de Huelva, Mérida, Trujillo, no sé cuánto. Y mientras estaban describiéndolo, le decía yo, bueno, ¿y cuánto va a tardar este tren en llegar a Madrid? 9 horas. ¿Alguien va a utilizar ese tren? Porque no es un tren turístico. No, ya. Porque te dicen, bueno, vamos a parar 3 horas en Trujillo para que lo conozcan, 2 en Mérida, ¿no? ¿Quién va a utilizar ese ferrocarril? Mira, yo le decía a Remedios Rey un día que coincidimos en un viaje, que se fijara al regresar, y cuando estás en la plataforma en Madrid para ya acceder a los trenes, teníamos un tren que era poco más o menos el del oeste, ¿no? Es decir, era ya un ejemplar único, ¿no? Como el coche ese que había de bomberos, el H272. Poco más. Era vergonzante. Y cuando un día la veo me dice, Manolo, me fijé y llevas toda la razón del mundo, me dio esta vergüenza de ir al tren, ¿no? Bueno, pues si ese es el tren que tenemos de Madrid a Huelva, imagínate el de Huelva a Zafra, ¿no? Claro, eso ya es para el museo, es decir, que yo creo que en el Banco España podríamos hacer un museo con toda esta serie de cosas, ¿no? Ya en Río Tinto está el tren de la Reina Victoria. De la Reina Victoria, ¿no? Aquí tenemos una serie de piezas importantísimas para ese museo, ¿no? Bueno, volvemos al tema financiero. El modelo financiero que existía, que hemos conocido, ya lo podemos dar por finiquitado. ¿Qué nuevo modelo? Porque yo estoy convencido que lo mismo que la crisis del 29 cambia el pensamiento económico, yo creo que ahora va a cambiar también el pensamiento económico, porque no tiene más remedio. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué otro modelo podemos intentar? El modelo de la banca primero ha pasado porque se produce un atascamiento desde el momento que tenían dado más préstamos que las imposiciones que ponemos, digamos, los clientes, ¿no? Entonces, al haber más préstamos, ¿qué medios tenían? Ellos han cerrado el préstamo, ¿no? Incluso a mucha promoción en curso le cortaron los créditos y no se pudieron terminar muchas obras como consecuencia de ese cierre de préstamo. Eso sigue así todavía. Es decir, aunque sí hay mucha literatura sobre el tema, pero generalmente lo que se está haciendo es refinanciar y ya está, y nada más. Préstamos nuevos no hay. Entonces, esta situación origina de que ahora hay un segundo problema. El sector financiero está soportando la emisión de deuda del Estado, porque la deuda pública que estaba en el Estado, una gran parte estaba la estaban financiando corporaciones extranjeras que van, digamos, saliendo de la deuda a un ritmo vertiginoso. Y es la banca la que está cargándose cada vez más de esa deuda. Entonces, por eso hay esos dos rescates parciales, un rescate para la banca y otro rescate después para la deuda soberana. En el rescate de la banca vamos a ver si somos lo suficientemente inteligentes como para poder sacar esa deuda y se contemple como deuda soberana, ¿no? Y eso dependerá, que se haga bien o no se haga bien, dependerá el éxito de ese rescate parcial bancario. Para afrontar luego lo que se llama el rescate parcial de la deuda soberana, que por un lado se está negociando que si interesa, que si no interesa, el presidente del gobierno dice que está estudiando las condiciones y tal, y el Fondo Monetario Internacional le está diciendo, fírmenlo ustedes cuanto antes que esto es urgente, ¿no? Entonces, en función a cómo se hagan estas dos operaciones, pues dependerá de que el sistema financiero tenga una tercera alternativa, y la que rigurosamente es necesaria, y hay que dedicarle un capítulo aparte, con independencia de todos los problemas que haya, es que la pequeña y mediana empresa tiene que tener una línea de crédito mínima. Es decir, ese mínimo hay que contemplarlo. Es decir, una persona que pide hasta una cifra determinada, que es la que habría que estudiar, ¿no?
si son 18.000 euros, son 50.000 euros, son 100.000 euros, o la cifra oportuna, hasta esa cifra debe estar una fluidez, porque de lo contrario el país seguirá con esta hecatombe. Porque en definitiva, digamos que el tejido industrial español se reduce desde hace muchos años a pequeña y mediana empresa. Está clarísimo. Que es la que genera empleo, únicamente. Y es la gran olvidada, pero no de ahora. No, desde siempre. Desde siempre. Desde siempre. Y encima tienen la el pequeño empresario es un héroe. Por una particularidad de que como tiene que jugar con muchas escaseces, él ha cotizado en la gran mayoría de los casos por las mínimas, como una cultura. Entonces no ha podido... Tú verás que a lo mejor el hombre ha tenido un accidente o lo que sea, el tío va cojo a su trabajo o va con una muleta y sigue trabajando porque no se puede dar de baja. Eso no lo contempla la sociedad. Sí, porque además la pensión mínima y a la hora de jubilarse pues se queda con 500 euros, 600 euros, 700 euros. Después de haber estado toda la vida trabajando, manteniendo a trabajadores que después se quedan con una jubilación el doble que él, mucho más. O el triple, ¿no? Vale, y hay otro tema que no se ha tratado nunca, porque ahí todo el mundo lo dio por bueno, que es el plan E, el famoso plan E, que a mí me parece una auténtica barbaridad, porque eso no solucionaba ningún problema. Era aumentar el déficit del Estado sin consecuencia de ningún tipo. Yo creo que en aquel momento se podía haber dado dinero a los ayuntamientos para pagar a los proveedores en aquel momento, en vez de hacer rotondas y en vez de hacer o poner jardines y flores, ¿no? ¿Aquello sirvió de algo, Manolo? Bueno, el drama que tenemos es que nuestros políticos no son experimentados y se está demostrando. Y segundo, que los asesores no son personas curtidas. Yo no digo que tengan preparación o no la tengan, sino que no son curtidas. Yo presencié en mi época de Recinto Patiño, cuando Norman Warren, que era director general que se trajo de Palabora para resolver los problemas que teníamos aquí, en un problema de convertidores le dijo a la Casa de Ingeniería: bueno, me trae usted un experto para arreglar el problema de la puesta en funcionamiento de los convertidores, ¿no? Entonces trajeron a un ingeniero alemán y tal y cual, y Warren le dijo: ¿usted qué experiencia tiene? Pues era una persona joven, 27, 28 años. Yo estaba en aquella reunión. Mire usted, yo he hecho un máster, he hecho no sé qué, No, experiencia de campo. Hombre, yo he estado 6 meses, dice el tío, no me sirve. De entrada, no me sirve. Entonces se trajeron a un capataz de Palabora que tenía el hombre 40 y tantos años de experiencia en convertidores. Eso es lo que yo hablo de personas curtidas. Entonces, yo no digo que exista mala fe, yo no digo que exista tal, sino que no se puede poner un plan B basándose en la teoría keynesiana. La teoría keynesiana está montada en base a cuando tú tienes una recesión, como pasó en el año 29, es decir, es necesario realizar el gasto público con la finalidad de que reactive la economía y pueda seguir funcionando el sistema. Cuando aquí se ha roto el modelo, que es lo que la gente el modelo keynesiano no se ve aquí. Claro, aquí no es que haya caído la venta de coches y la venta de esto, pero las fábricas existen, sino aquí se ha roto el modelo y se caen los ingresos vertiginosamente. La recaudación cae vertiginosamente. Entonces, cogen ahora y empiezan a gastar dinero, además, en cosas inútiles. Absolutamente improductibles. Inútiles por completo. Entonces, no está justificada esas inversiones. ¿Por qué? Porque no ha creado productividad ninguna. Si usted lo hubiera gastado en terminar, lo sabe, las líneas de ferrocarril, en pantanos, por lo menos ha creado usted fuentes de riqueza. Por lo menos pagarle a los proveedores de los ayuntamientos que estaban asfixiados, por lo menos. O al menos pagarle a los que estaban asfixiados, ¿no? Bueno, eso fue una realidad y fueron, me parece, unos 15.000 millones de euros, nada más y nada menos, que lo que se sigue haciendo es ir acumulando el tema. Y ya lo que es sangrante es que no sabemos ni siquiera cuáles son los gastos militares. Es decir, que aquí hemos tenido una carajera entre los grandes partidos, si la guerra, no la guerra, no sé qué, y resulta que ahora, estando los dos grandes partidos gobernando, y yo no quiero culpar a ninguno de los dos, pero resulta que no sabemos ni lo que debemos. Y en los presupuestos del año que viene van 28.000 millones para pagar una parte de los compromisos que tenemos. Entonces, tú dices, pero bueno, mire ¿usted cómo puede decir que está contra la guerra o que está a favor de la guerra y no sabemos ni lo que debemos? Y como una partida son 28.000 millones que van en los presupuestos. Lo que pasa, y yo estoy citando muchas veces que no estoy hablando de partido, no estoy hablando de política.
Lo que está claro a través de la historia es que el sistema económico marxista cayó, porque no tenía sentido ninguno, era ilógico desde un principio. Pero la economía no tiene ideología política. Es que de ahí viene. Claro, Es que las personas se sitúan. La escuela de Chicago, no, mire usted, que esto no es así. Pero vamos a ver. Yo he estado 4 años en política activa, ¿no? Iba como independiente, pero de alguna forma he participado y tal, estilo. Y el drama está en cuando tú tienes un político que razona y piensa, a cuando uno se mantiene la disciplina política. Entonces, bueno, mire usted por qué ladre. Es que te voy a explicar por qué te hago la pregunta. Porque, según dijo el señor Zapatero, no hace mucho, él no había tomado las medidas en su momento porque ideológicamente no las debía de tomar. Entonces, eso me parece que es una barbaridad. Dimita. Claro. Si usted gobierna, usted tiene que tomar las medidas. Y si, por ejemplo, hay una inundación, usted tiene que tomar las medidas para una inundación, porque la realidad es esa. Y si hay una sequía, pues usted tendrá que tomar unas medidas para la sequía. Y así sucesivamente. Entonces, cuando usted, que me parece muy legítimo, yo no he venido aquí para hacer esto, pues tiene usted una alternativa, que es marcharse. Y se marcha usted por la puerta grande y ya vendrá una persona que teóricamente pueda hacer frente a esta situación. Este es el drama que tenemos en nuestro país. Entonces, lo que de alguna forma no parece oportuno es de que el político se encierre en decir barbaridades que no tienen nada que ver con la realidad. Si nuestra realidad es la que es, pues el político no puede desviarse porque la economía está por delante, evidentemente. En zonas de secano, si usted no hace pantano, que me parece muy legítimo todo lo que me quiere decir un ecologista, pero o las tierras se quedan secas o de lo contrario, digamos, tenemos que hacer pantano. Pero lo ha dicho Franco y ya eso no puede ser. Bueno, es que eso es una imbecilidad más, ¿no? Es decir, ¿qué tendrá que ver? Es como ahora una medida que se ha tomado. Yo no le pago a un ayuntamiento si tiene signos franquistas o no sé qué y tal y cual y lo otro. Mire usted, si yo saco una oposición y yo tengo mi plaza porque la saco una oposición, yo podré llevar un escudo de España, un escudo de lo que me dé la gana. ¿Y qué tiene que ver con que usted me pague o no me pague? Por eso te decía lo de... Pero eso la economía no puede tener no, pero es que entiéndeme, es que no te puedes tener... Es decir, esos son, digamos... tú estás en Europa y estas son razones tan de peso, son tan claras. Es decir, cuando viene Merkel y nos dice lo que nos dice, dice, pero si eso me lo decía mi padre cuando yo tenía 5, 6, 7 años. Son cosas rigurosamente elementales de la vida. ¿Usted qué tendrá que ver que un ayuntamiento tenga un cuadro, una fotografía o no sé qué? Bueno, usted por otro camino podrá decir que lo quite si no viene bien. Quitaron la calle General Merry porque se creían que era Perico Merry, el general de Huelva, y era el abuelo que estuvo en la guerra de Cuba. Así que llega a un tema que es mejor ni tocarlo, el tema de la incultura. Bueno, pues ya nos han avisado de los últimos 5 minutos. Hay varias preguntas ahí que se me quedan, que las dejaremos para el próximo día, porque el próximo jueves, también tendremos a don Manuel Flores Caballero, terminando ya como decía al principio, de destripar libros, poquito a poco. Pero que me satisface que muchos de ustedes que me han visto por la calle me han dicho que les está interesando mucho el tema, porque evidentemente Manolo es una persona que hace fácil que se entiendan los temas estos tan obtusos, tan oscuros como son los de la economía. Y que cuando vean ustedes la televisión y vean los telediarios, sepan qué es lo que está sucediendo, que es lo menos que podemos aspirar, saber qué sucede. Y eso Manolo lo hace perfectamente. Y ya por último, pues reiterarle lo de estas chicas, lo de Ruth, no lo dejen ustedes en el olvido. Hoy es un día muy especial porque ha sido el día de Cruz Roja y el dinero se destina a la gente, no ya a otros países como hacía tradicionalmente Cruz Roja, sino precisamente a los españoles, a los que no tienen ahora para vivir siquiera. Y Ruth es un caso que hay que atender de manera especial porque la situación no es la normal. Y por lo menos que un par de horas, 3 horas al día tenga la mente puesta en otra cosa y no en el recuerdo constante de esos niños que tan cruelmente han desaparecido en Córdoba. Piénsenlo, ayúdenla y entre todos vamos a conseguir que vaya superando la situación en la que vive ahora mismo. Y a todos ustedes daros las gracias, que este fin de semana que es largo lo disfruten ustedes, todavía tenemos buen tiempo y podremos ir a la playa, ¿no? Algunos que otros. Y bueno, que nos vemos aquí el próximo jueves, terminando con el libro de don Manuel, para que sigan ustedes conociendo los motivos y las razones de la crisis financiera tan brutal que estamos padeciendo. Hasta entonces, buenas noches y que disfruten el fin de semana.